Un frío viento otoñal movía las hojas caídas por el cementerio. Estela estaba junto a una tumba reciente. Robert, su suegro, era la única persona de la familia de su marido que la trataba realmente con cariño. Durante sus 12 años de matrimonio con Thomas, nunca había sido capaz de encontrar un lenguaje común con su madre, Victoria, que siempre había mirado a su nuera como algo ajeno, a pesar de los esfuerzos de Estela por complacerla. Ahora Robert se había ido, y ella sentía que la última barrera protectora entre ella y la familia de su marido desaparecía. ¡Estela! La aguda voz de Victoria, su suegra, la sacó de su ensueño. «Tenemos que hablar». Estela se giró lentamente. Victoria estaba a su lado, con una carpeta de cuero negro en la mano. Su rostro pálido parecía aún más afilado que de costumbre. «Tienes que firmar estos papeles», insistió su suegra, tendiéndole la carpeta. «Son trámites de la herencia. Tenemos que arreglarlo todo cuanto antes». «¿Ahora? ¿En el cementerio?» Estela sintió que algo frío se instalaba en su pecho. En sus 12 años de matrimonio con Thomas, había aprendido a reconocer cuando algo iba mal. «Sí, ahora», dijo Victoria. «Son simples formalidades que simplificarán todos los asuntos legales». «Primero me gustaría leer los documentos en casa», replicó Estela con calma. «Y enseñárselos a un abogado». «¿Un abogado?» Las cejas de Victoria se alzaron. «¿Por qué? ¿No confías en tu familia?» «No se trata de confianza. Es que siempre leo con atención todo lo que firmo». «No estás siendo razonable». La voz de Victoria se volvió gélida. «¡Thomas!». El marido de Estela se acercó a ellos. Su pelo rubio, normalmente bien peinado, estaba despeinado por el viento. «¿Qué pasa, mamá?» «Tu mujer se niega a firmar los documentos. Habla con ella». «Cariño». Thomas intentó rodear a Estela con el brazo, pero ella se apartó. «Es solo una formalidad. No lo compliquemos». «No veo por qué no puede esperar hasta mañana», dijo Estela con firmeza. «Hoy nos despedimos de tu padre». «Por eso hay que hacerlo hoy», intervino Victoria. «Robert querría que todo el papeleo estuviera hecho lo antes posible». «Robert habría querido honestidad», dijo Estela. «Siempre decía que la confianza era lo más importante en una familia». «No te atrevas a decirme lo que habría querido mi marido», estalló de repente Victoria. Tú... Mamá, cálmate». Thomas cogió a su madre del brazo. «La gente está mirando». Efectivamente, algunos familiares que aún permanecían en el cementerio miraban en su dirección con interés. «Vale». Victoria respiró hondo, recomponiéndose. «Pero hablaremos de ello esta noche, en nuestra casa». «No», replicó Estela con calma. «Si quieres hablar de los documentos, lo haremos mañana, en presencia de mi abogado». «Estela». La voz de Thomas se volvió dura. «No estás siendo razonable. Se trata de un asunto familiar. Por eso quiero tener claro lo que voy a firmar». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del cementerio, sintiendo las miradas. El corazón le latía con fuerza, pero no iba a mostrar su ansiedad. Algo iba mal, muy mal. Y las últimas palabras de su suegro adquirían ahora un significado siniestro. Aún no había terminado el día del funeral, y ya sentía que su vida empezaba a desmoronarse. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de su viejo amigo Mark, el abogado que la había ayudado con los documentos de la tienda antes de casarse. «Hola, Mark. Soy Estela. Necesito que me ayudes». «Sí, mañana por la mañana sería perfecto». «¿Y... Mark? Me gustaría que prepararas una contabilidad completa de todos los bienes a nombre de mi marido y mío». «Sí, incluyendo el negocio». «Gracias». Colgó el teléfono y miró por el retrovisor. Thomas y Victoria seguían de pie en el aparcamiento, hablando animadamente de algo. Victoria gesticulaba enérgicamente y Thomas miraba directamente al coche de Estela, y había algo en su mirada que la hizo sentir miedo. «¿Qué estás haciendo, cariño?», susurró mientras arrancaba el motor. «¿Y qué intentaba decirme tu padre?». De camino a casa, Estela pensó en los últimos meses. Thomas había empezado a trabajar hasta tarde, viajando a menudo en viajes de negocios. Había dejado de hablar de los negocios de la bodega, aunque antes siempre había compartido y consultado con ella. Y hace 2 semanas le oyó hablar enfadado con alguien por teléfono.
Todo se hará, espera, todo cambiará después del funeral. En ese momento, ella pensó que hablaba de negocios, pero ahora, Stella aparcó delante de su tienda de ropa. Entró y encendió la luz. El local vacío la recibió con silencio. Se dirigió a la caja registradora, cogió una llave del cajón y abrió una pequeña caja fuerte escondida bajo el mostrador. Sacó una carpeta con documentos. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró, hojeando los papeles. «Certificado de matrimonio, documentos de la tienda, contrato de alquiler. Ah, aquí está, los documentos de la bodega». Stella leyó todo con atención. Según los papeles, era copropietaria del negocio. Lo habían decidido hacía 6 años, cuando ella había invertido sus ahorros en el desarrollo del negocio. Pero algo le decía que tenía que comprobar la situación actual. Su teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. «¿Dónde estás? Mamá nos espera en casa». Stella no contestó. En su lugar, marcó otro número. «Hola, Lizzie», dijo al oír la voz de su amiga notaria. «Siento llamarte tan tarde. Escucha, necesito tu ayuda. ¿Puedes comprobar la titularidad de una empresa?» «Sí, ahora mismo». Stella se quedó a oscuras, escuchando la respiración profunda de Thomas. El reloj de la mesilla marcaba las 2 de la madrugada. No podía dormir. Los acontecimientos del día se repetían en su cabeza como el metraje de una vieja película. «Tienes que firmar estos papeles». La voz de Victoria se oía en su mente una y otra vez. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué el día del funeral? Thomas se dio la vuelta sobre su otro costado, murmurando entre dientes. Su teléfono vibró suavemente en la mesilla de noche por tercera vez en la última media hora. Stella se quedó helada. ¿A las 2 de la mañana? «No lo hagas», susurró su voz interior. Pero las palabras de su suegro volvieron a ella. «Ten cuidado. No todas las sonrisas son sinceras». Extendió la mano con cuidado y cogió el teléfono de su marido. La pantalla parpadeó con un nuevo mensaje. «Soy». «¿Cuándo va a firmar?» A Stella le temblaban los dedos. Conocía la contraseña, el cumpleaños de su primer perro. Thomas nunca la había cambiado, por considerarla innecesaria. «No hay secretos entre nosotros», decía siempre. El mensaje se abrió, seguido de una serie de mensajes anteriores. «Soy». «¿Cuándo va a firmar?» «Thomas». «No funcionó. Es testaruda. Quiere enseñárselo al abogado». «Soy». «Prometiste que tendrías todo listo después del funeral». «Thomas». «Cálmate. Mamá sabe lo que tiene que hacer». Stella se desplazó por el chat. El corazón le latía tan fuerte que pensó que estaba a punto de despertar a Thomas. «Thomas», hace 3 días. «Mamá ha preparado todos los documentos. El fondo fiduciario está a su nombre». «Soy». «¿Y la tienda?» «Thomas». «Eso ya viene. Primero, necesitamos que firme una renuncia a reclamar la herencia de su padre». «Soy». «¿Y si se niega?» «Thomas». «No lo hará. Ni siquiera sabe que cedí parte de la bodega a mamá el mes pasado». Stella cerró los ojos, intentando calmarse. El mes pasado. Fue entonces cuando Thomas insistió en que firmara unos papeles urgentes para Hacienda. Ni siquiera tuvo tiempo de leerlos. Él estaba de pie junto a ella, con prisa. «Soy». Hace 2 semanas. «¿Sospecha algo tu padre?» «Thomas». «No importa. Pronto lo hará». «Soy». «¿Qué?» «Thomas». «Los médicos me dieron 1 mes como mucho». «Soy». «¿Así que tenemos que hacerlo antes de que muera?» «Thomas». «Sí. Después será más difícil». Stella se tapó la boca con la mano para no gritar. Ellos lo sabían. Sabían que su suegro se estaba muriendo y habían estado esperando este momento. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. Era de Zoe. «Cariño, sabes que no habría presionado si no fuera por las circunstancias. Pero teníamos tantos planes, tantos sueños juntos. Una casa en España, una nueva vida. Te mereces ser feliz después de todos tus años con ella. Ella nunca te entendió como yo. Hazlo rápido, por nuestro bien». Se revolvió Thomas. Stella colgó inmediatamente el teléfono y cerró los ojos, haciéndose la dormida. Su corazón latía como loco. «¿Qué hora es?», murmuró. «Tarde», contestó ella, intentando sonar somnolienta. «Vuelve a dormirte». Murmuró algo y volvió a dormirse.
Estela se quedó tumbada mirando la oscuridad. ¿Un hogar en España? ¿Una nueva vida? ¿A su costa? Los recuerdos de los últimos meses cobraron un nuevo significado. Los frecuentes viajes de negocios de Thomas, sus regresos tardíos, la nueva gerente de la bodega, la joven y ambiciosa Zoe, a la que contrató hace 6 meses. «Viene muy recomendada», dijo entonces Thomas, «y sabe mucho de vinos». Ahora Estela recuerda el extraño momento en que entró accidentalmente en el despacho de su marido y los encontró juntos. Se separaron rápidamente y Thomas empezó a hablar demasiado alegremente de nuevas variedades de uva. Cautelosamente se levantó de la cama, se puso una bata y salió de puntillas del dormitorio. La cabeza me daba vueltas por los descubrimientos. Bajó a la cocina y se sirvió agua. ¿Qué hacer ahora? La carpeta con los documentos que Victoria había intentado colarle estaba sobre la mesa del salón. Thomas la había traído por la tarde, intentando convencerla de que volviera a firmar. «Es solo una formalidad de la herencia», le dijo. «Papá hubiera querido que se resolviera rápido». «Papá...» Estela recordó la última mirada de preocupación de su suegro. Él estaba tratando de advertirla. Sabía lo que estaba pasando, pero no tenía tiempo o no podía decirlo directamente. Sacó el teléfono e hizo lo que debería haber hecho por la tarde: fotografiar todas las páginas de los documentos. Luego escribió un mensaje a Mark. «He enviado los documentos. Es urgente. Por favor, revísalos por la mañana». La respuesta llegó casi al instante. «Entendido. ¿Pasa algo?» «No pasa nada», escribió ella. «Te lo diré por la mañana». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Fuera estaba oscuro. Solo las farolas proyectaban una tenue luz sobre la calle vacía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Zoe estaba despierta, esperando a que su marido contestara. Y arriba, Thomas, el hombre con el que había vivido 12 años, que había jurado amarla para siempre, dormía, y que ahora planeaba dejarla sin nada. Estela sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó con un movimiento brusco. No, ya lloraría más tarde. Ahora tenía que pensar en cómo protegerse. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana cuando Estela sacó un cuaderno del cajón y empezó a escribir. Cada línea era como un cuchillo en el corazón. 10 de septiembre. Thomas llevó a Zoe al despacho por primera vez. «Es perfecta para este puesto», dijo entonces. Ahora Estela recordaba la mirada de Zoe, apreciativa, fría, como si ya hubiera visto a Estela como un obstáculo que había que eliminar. 15 de octubre. Los primeros documentos urgentes. 20 de octubre. Thomas abre una nueva cuenta bancaria. Para optimizar los impuestos, explica. Me explica. 1 de noviembre. Trasladan a mi suegro a otro hospital. La mano le temblaba. Las letras se desdibujaban ante sus ojos, pero Estela siguió escribiendo. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la escritura, pero Estela no las limpiaba. Cada fecha que anotaba, cada momento de mentira que registraba, la hacían estar más decidida. ¿Querían convertirla en una víctima? Pues se habían equivocado de objetivo. Sonó el teléfono. Mark. «Stella, siento llamarte tan tarde, pero es importante». Sonaba preocupado. «He estado revisando los documentos. Esto no es solo una renuncia. Se trata de una transferencia completa de los derechos a todos sus bienes comunes. La tienda, la casa, vuestra parte de la bodega. Todo se transferirá a un fondo fiduciario que gestionará Victoria». Stella cerró los ojos. Así que el correo electrónico no había mentido. «¿Qué debo hacer, Mark?» «En primer lugar, no firmes nada. Segundo, he empezado a comprobar las transacciones de Vinarna de los últimos meses. Hay extrañas transferencias de fondos, grandes cantidades». «¿Cómo de grandes?» «Cientos de miles, y todo a una cuenta abierta hace 2 meses». Stella recordó las palabras de la correspondencia. «Una casa en España». «Gracias, Mark. Hasta mañana». Colgó el teléfono y se quedó mirando largo rato la oscuridad al otro lado de la ventana. Mañana todo cambiaría. Mañana empezaría la guerra. Pero hoy todavía puede subir, acostarse junto a su marido y fingir que no sabe nada. Y por la mañana estará lista para la batalla. El sol de la mañana brillaba en el amplio salón de la casa de Victoria. Stella estaba sentada en un sillón, sosteniendo una taza de café de la que salía vapor. Enfrente, en el sofá,
estaban Thomas y su madre. Cada movimiento, cada mirada parecían antinaturales, como si todos estuvieran representando papeles en alguna extraña obra de teatro. Anoche revisé detenidamente los documentos, dijo Stella con calma mientras sorbía su café. Había elegido deliberadamente esta silla para poder ver claramente los rostros de ambos. ¿Y qué has decidido? Victoria intentó sonar despreocupada, pero sus dedos, que tocaban nerviosamente el borde del mantel, delataban su tensión. Tengo algunas preguntas. Stella sacó una carpeta. Por ejemplo, ¿por qué menciona un fondo fiduciario del que nunca había oído hablar? Thomas y Victoria intercambiaron rápidas miradas. Querida, es solo una formalidad. Thomas se inclinó hacia adelante, con voz melosa. Papá quería que todos los bienes estuvieran protegidos. ¿Protegida de quién, Thomas? Stella le interrumpió. ¿De mí? ¡Qué tontería!, intervino Victoria. Aquí todos somos familia. Robert no quería tener nada que ver, dijo Stella con firmeza. Hablé con él 3 semanas antes de morir. Nunca mencionó un fondo fiduciario. Victoria se levantó bruscamente. ¿Estás cuestionando el testamento de mi difunto marido? ¿El día después del funeral? No, estoy cuestionando los documentos que tanto te esfuerzas en hacerme firmar. Thomas se acercó a Stella y se agachó junto a la silla. Su mano se apoyó en la rodilla de ella, un gesto que antes le había parecido tan familiar, pero que ahora solo le disgustaba. Querida, estás cansada. Todos estamos cansados. No hagamos esto difícil. No me toques, dijo Stella en voz baja pero con firmeza. Thomas retrocedió como si le hubieran quemado. ¿Qué te pasa? Llevas raro desde ayer. ¿En serio? ¿Y tú no? ¿Dormiste bien anoche, Thomas? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Solo me preguntaba cómo has dormido desde el funeral de tu padre. Victoria tosió de repente. Quizá deberíamos tomar otra taza de café y hablarlo con calma. Me parece una idea estupenda. Stella puso la taza sobre la mesa. Al mismo tiempo, ¿puedes explicarme por qué los documentos contienen una cláusula sobre la cesión de mi parte en la bodega? ¿Qué participación? Preguntó Victoria demasiado deprisa. La que compré hace 6 años. La mitad del negocio, ¿recuerdas? Oh, eso es. Thomas se pasó la mano por el pelo, un gesto que Stella sabía que era señal de nerviosismo. Es una medida temporal para optimizar los impuestos. Interesante. ¿Y cuándo se suponía que este traslado a Cora se convertiría en permanente? ¿De qué estás hablando? La voz de Victoria se volvió gélida. Thomas, le dije... ¿Qué le dijiste, Victoria? ¿Que tenía que actuar con rapidez antes de que descubriera la verdad? La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el tic-tac de un viejo reloj en la pared, un regalo de boda de sus suegros 12 años atrás. No sé a qué te refieres. Victoria finalmente dijo. ¿Pero tu comportamiento... ¿Mi comportamiento? Stella se levantó. ¿Qué pasa con tu comportamiento? ¿Está bien que me hagas firmar documentos en un funeral? Eres una histérica, estalló Victoria. Siempre has sido una histérica. Thomas, te lo advertí. Mamá, por favor. Thomas intentó tranquilizar a su madre, pero sus ojos estaban fijos en Stella. Estaban llenos de ansiedad. ¿Sabes qué? Stella sacó otros papeles de su bolso. He preparado algo aquí. Es una lista de todas las transacciones en la cuenta de la bodega durante los últimos 6 meses. Es una lectura muy interesante. Thomas se sentó derecho. ¿No tenías derecho? ¿Ningún derecho? Soy copropietario del negocio, ¿recuerdas? Al menos, lo era antes de que transfirieras en secreto parte de las acciones a tu madre. Victoria se hundió en el sofá. Su rostro se volvió ceniciento. ¿Quién? Empezó. No importa. Lo que importa es que lo sé todo. Sobre las acciones transferidas, las transferencias secretas, los planes para la casa en España. ¿Qué? Victoria se volvió hacia su hijo. ¿Qué España? Dijiste... Mamá, ahora no, la cortó Thomas. Miró a Stella como si la viera por primera vez. Oh, así que no has hablado con tu madre de todo, ¿verdad, Thomas? ¿No le has contado tus planes con Zoe? Victoria se levantó bruscamente.
¿Qué soy? ¿Thomas? No es lo que piensas, dijo rápidamente, pero sus ojos se desviaron para evitar la mirada de su madre. ¿Qué se supone que debo pensar? A Victoria le tembló la voz. Me prometiste que todo sería legal, que solo era para proteger el negocio. ¡Mamá! ¿Legal? Stella rió amargamente. Es legal el fraude con documentos, ocultar bienes, falsificar firmas. Yo no he falsificado nada, exclamó Thomas. ¿No? ¿Y los documentos sobre la transferencia de acciones? ¿Estás seguro de que mi firma es auténtica? Thomas se quedó helado. Victoria miró de él a Stella y viceversa. «Dios mío», susurró Victoria, con las manos temblorosas. «¿Qué has hecho, hijo? ¿Cómo has podido, después de todo lo que te enseñó tu padre?» «Mamá, no la creas». Thomas se volvió bruscamente hacia su madre. «Lo está tergiversando todo». «¿En serio?» La voz de Victoria sonaba metálica. «Entonces enséñame los extractos bancarios. Ahora mismo». Eso es información confidencial. ¿Para tu madre? ¿Para la que supuestamente cediste la empresa para proteger el negocio? Ella negó con la cabeza. Pasé toda mi vida protegiéndote. He mentido por ti. ¿Y tú? Lo hice por nosotros, gritó Thomas, con el rostro enrojecido por la rabia. Para que no lo perdiéramos todo por su culpa. Ni siquiera podía tener hijos. ¿No podía? ¿Y la correspondencia con Zoe? ¿Y los extractos bancarios? O tal vez deberíamos hablar de cómo habló de la muerte de su padre como un momento conveniente para sus planes. Victoria se apretó el corazón. ¿Qué? Oh, ¿no lo sabías? Stella miró a su suegra. Tu hijo y su amante estaban esperando la muerte de Robert. Lo planearon todo con antelación. Quizá por eso insistieron en trasladarlo a otro hospital, lejos de miradas indiscretas. ¡Thomas! A Victoria le tembló la voz. ¿Es cierto? Permaneció en silencio, apretando los puños. Responde a tu madre. Stella dijo suavemente. Cuéntaselo todo. Sobre Zoe, sobre el dinero robado, sobre tus planes de huir a España. ¡Cállate! Thomas rugió de repente. Dio un paso hacia Stella y levantó la mano. Inténtalo. Su voz era tranquila, pero sonaba como el acero. Vamos, dame una prueba más para llevar al tribunal. Thomas se congeló. Su mano cayó lentamente. ¿El juicio? Victoria susurró. Sí, el tribunal. Stella empezó a recoger sus papeles, contenta de que no le temblaran las manos. De hecho, aún no había presentado ningún caso. Era un farol, pero ellos no lo sabían. Mi abogado ya está preparando los documentos, a no ser, claro, que quieras arreglar esto amistosamente. Mientes, dijo Thomas acercándose. Sus ojos brillaban peligrosamente. Siempre has sido un pelele, no tienes agallas. ¿Quieres averiguarlo? Ella le miró directamente a los ojos, aunque el corazón le latía como loco. Adelante, arriésgate. A ver qué dice la policía sobre las firmas falsificadas y los fondos retirados. Él apartó primero la mirada. Me voy. Stella se echó el bolso al hombro. Si quieres arreglar esto pacíficamente, tienes hasta mañana. Entonces empezarán las inspecciones y... Se encogió de hombros. Se volvió hacia la puerta. Thomas seguía de pie en medio de la habitación, con los puños cerrados. Victoria estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en un punto. Y una cosa más, añadió Stella. Sé que el mes pasado cediste parte de la bodega a tu madre, pero olvidaste un detalle. Para ese traspaso se requería la firma de ambos propietarios. Mi firma. Mi verdadera firma. Al entrar en el coche, Stella sintió que temblaba. La adrenalina que la había mantenido en pie durante toda la conversación estaba retrocediendo, dejando atrás el agotamiento y el miedo. Agarró el volante con fuerza, intentando controlarse. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró, sintiendo que el pánico le subía por la garganta. Un paso en falso y podría perderlo todo. Thomas tiene dinero, contactos, abogados experimentados. «No», se dijo a sí misma con fuerza. «No te atrevas a rendirte. Todavía no». El teléfono vibró. Un mensaje de Mark. «¿Cómo te fue?» «Mejor de lo que esperaba». Marcó,
obligando a sus dedos a dejar de temblar. Se separaron. Bien, ¿nos preparamos para el siguiente paso? Stella miró la casa de Victoria por el retrovisor. Allí, tras aquellos muros, se decidía ahora su destino. O intentaban negociar, o... Sí, respondió. Han elegido la guerra, y aunque el miedo no había desaparecido, se le había añadido algo nuevo. Rabia. La rabia fría y calculada de una mujer a la que habían intentado destruir, pero a la que habían hecho más fuerte. El despacho de Mark estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un pequeño edificio de 3 plantas con ventanas estrechas. Stella subió las escaleras hasta el segundo piso y llamó a la familiar puerta de roble. «¡Pasa!», oyó una voz familiar. Mark estaba sentado ante su enorme escritorio, repleto de papeles. Su pelo canoso estaba despeinado, señal inequívoca de que había pasado horas inmerso en documentos. «Buenos días». Stella se sentó en la silla de enfrente. «Supongo que las noticias no son buenas». Mark se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Sabe, he visto muchos divorcios complicados en mis 30 años de práctica, pero este...». Le tendió varios documentos. «Mírelo usted misma. Aquí está el acuerdo principal, el que querían que firmaras en el funeral. A primera vista, parece una simple renuncia a reclamar la herencia de tu suegro. ¿Pero? Pero el diablo, como siempre, está en los detalles». Pasó la página. Aquí, en el párrafo, hay una referencia al anexo C. Nada especial, solo una lista de bienes. Pero si miramos el propio anexo... Stella se inclinó más. La letra pequeña se difuminó ante sus ojos. De acuerdo con la cláusula del contrato principal, la parte B renuncia a cualquier reclamación de propiedad sobre los siguientes bienes. Y la lista continúa. Tienda, casa, coche, cuentas bancarias. Todo, Stella. Querían quedarse con todo. ¿Pero cómo? Es mi propiedad, tengo documentos. Y aquí está la mejor parte. Mark sacó otra carpeta. ¿Recuerdas esos documentos urgentes que firmaste hace un mes? Stella asintió. Thomas dijo que era para Hacienda. En realidad, era un poder preliminar para la transferencia de derechos de propiedad. No estaba completo, para eso se necesitaba un notario, pero creaba una base legal. Si hubieras firmado estos nuevos papeles... Habría perdido todo. Stella terminó. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Exactamente. Lo han calculado todo. Primero consiguieron tu firma preliminar en la cesión de derechos. Luego utilizaron la muerte de tu suegro como excusa para unos documentos urgentes. Y el acorde final fue una renuncia completa a la propiedad bajo el pretexto de la desheredación. Stella se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué pasa si no firmo nada? Pueden intentar utilizar el poder anterior, pero es débil. Ya he encontrado varias irregularidades en ella. Además, sacó otro documento. ¿Recuerdas el poder que me firmaste ayer? Sí. Ya he presentado una solicitud para bloquear todas las transacciones con sus bienes comunes. No podrán vender ni transferir nada sin tu permiso. Stella volvió a la mesa. ¿Y la bodega? Es más complicado que eso. Mark frunció el ceño. Thomas cedió parte de las acciones a su madre, pero hay un problema. Su firma en los documentos está obviamente falsificada. Ya los he enviado para que los examinen. Stella sintió que algo se rompía en su interior. Una cosa era sospechar de una traición, y otra muy distinta, tener en las manos la prueba de que la persona en la que más confiabas en el mundo había falsificado tu firma. Recordó cómo Thomas le había enseñado a firmar documentos al principio de su matrimonio. «Toma, cariño, y toma. Lo he comprobado todo, confía en mí». Y ella había confiado en él. Dios, cuán ciegamente había confiado en él. ¿Stella? La voz de Mark la devolvió a la realidad. ¿Estás bien? No, respondió con sinceridad, sintiendo que la ira surgía lentamente de lo más profundo de su alma. Pero lo estaré. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Ahora? Mark se reclinó en su silla. Ahora tenemos 2 opciones. La primera es presentar una denuncia por fraude y falsificación. Es un caso penal y Thomas se enfrenta a tiempo real. ¿Y la segunda? La segunda es usar esto como palanca de presión.
Les ofrecemos un acuerdo de conciliación. Devuelven todo lo que robaron y se olvidan de sus planes de enajenar la propiedad. A cambio, no presentamos denuncia policial. «Sabes», dijo finalmente, «cuando Thomas y yo nos casamos, prometió estar conmigo en las buenas y en las malas. ¿Quién iba a pensar que intentaría hacerme pobre?» Mark la miró con simpatía. «¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me aconsejarías? Como abogado, presentar una denuncia por fraude. Como tu viejo amigo», suspiró. «Intenta llegar a un acuerdo primero. Los litigios no solo son agotadores económicamente, sino también emocionalmente». Stella asintió. «De acuerdo. Intentemos primero la vía pacífica, pero...» Le brillaron los ojos. «Prepara todo el papeleo para la solicitud, por si acaso». Se levantó y empezó a hacer la maleta. De repente se acordó de algo. «Por cierto, ¿pudiste rastrear esas transferencias de las que hablaste anoche?» «Sí». Mark sacó otra hoja. «El dinero se retiró a través de 3 empresas ficticias. El destino final es una cuenta bancaria española, propiedad de una tal Zoe Randall. Ni siquiera se cambió el nombre». Stella sonrió con amargura. «Eso es demasiado confiado. ¿Quieres que intente...?» «No». Ella le interrumpió. «Déjalo por ahora. Que piensen que no sabemos nada del dinero. Podría ser nuestra moneda de cambio». «¿Estás tramando algo?» Mark la miró detenidamente. «Tal vez». Stella se frotó las sienes. «Si se enteran de que sabemos lo de la cuenta en España, puede que intenten retirar el dinero inmediatamente. Pero si esperamos, dime, ¿preguntan las autoridades fiscales españolas por el origen de sumas tan grandes?» Mark sonrió lentamente. «Oh, sí, se interesan. Sobre todo si reciben un chivatazo anónimo». «Exacto», asintió Stella. «Es nuestra póliza de seguro. Si incumplen el acuerdo de paz...» Se dio la vuelta cuando estaba a punto de marcharse. «¿Sabes qué es peor? Le habría dado todo voluntariamente si me hubiera dicho sinceramente que ya no me quería. Todo este fraude, toda esta intriga... ¿Por qué?» Mark sacudió la cabeza. «Hay gente que no es capaz de ser sincera, Stella. Están tan acostumbradas a mentir que solo dicen la verdad cuando les conviene». Ella asintió y salió. En el pasillo se detuvo y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Thomas, 2 de Victoria. Y un mensaje. «Tenemos que hablar. Es importante». «Sí», susurró Stella. «Tenemos que hablar. Pero ahora bajo mis condiciones». Salió y el teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Victoria. «Si crees que puedes destruir a mi hijo, estás muy equivocada. No estamos tan indefensos como crees». Stella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era una simple petición de hablar, era una amenaza. Otro mensaje, esta vez de Thomas. «Estás jugando con fuego, cariño. Piensa en las consecuencias». Stella escribió rápidamente una respuesta a Mark. «Parece que están pasando a las amenazas. ¿Puedes preparar un pliego de descargo?» «Ya estoy en ello», respondió él al instante. «Guarda todos los mensajes». Al entrar en el coche, Stella miró su reflejo en el retrovisor. La mujer que le devolvía la mirada parecía una desconocida, tensa, con ojeras, pero con un extraño brillo de determinación en los ojos. «¿Quién lo hubiera dicho?», susurró, «que lo más duro de engañar no sería el engaño en sí, sino darte cuenta de que ya nunca podrás confiar en la gente como antes». Arrancó el motor. Iba a ser un día largo y tenía que estar preparada para todo. Stella estaba sentada en su tienda después de la hora de cierre, extendiendo su papeleo sobre el mostrador. Había pasado los 2 últimos días recopilando metódicamente todos los papeles que había encontrado: contratos, extractos bancarios, documentos de propiedad. Mark la ayudó a obtener copias oficiales del registro. «Mira lo que he encontrado». Lizzie, su amiga notaria, colocó varias hojas delante de ella. «Es una escritura de cambio de titularidad de parte de la bodega. Está fechada el mes pasado». Stella estudió el documento con atención. «Aquí dice que comparecí personalmente ante el notario Gregory Walters». «Así es». Lizzie se sentó a su lado. «Pero lo he comprobado, y el tal Walters trabaja en otra ciudad. ¿Y sabes qué es lo interesante? Tuviste una gran venta en la tienda ese día. Lo recuerdo porque yo estaba allí. Y me compré ese vestido azul». Stella sonrió débilmente.
Así que era imposible que estuviera en otra ciudad. Exactamente. Eso es prueba directa de una falsificación. El teléfono de Stella vibró con un mensaje de Thomas. Cariño, ¿podemos cenar juntos? Tenemos que hablar. Stella le mostró la pantalla a Lizzie. Lleva 3 días intentando reconciliarse. Hace como si no hubiera pasado nada. ¿Y tú? Y yo... Stella tecleó rápidamente una respuesta. Lo siento, no puedo ir hoy. Tengo mucho trabajo con el inventario. Eres buena, asintió Lizzie. No deben adivinar que sabes algo. Exacto. Mientras Mark prepara el papeleo para el juzgado, yo tengo que actuar como siempre. Stella se acercó a la ventana. Ya estaba oscureciendo y las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. De repente, sus ojos divisaron una figura familiar al otro lado de la calle. «¡Lizzie!», llamó suavemente. «Mira hacia allí. Ten cuidado». Victoria estaba fuera de la cafetería, fingiendo mirar el menú, pero su mirada seguía volviendo a la tienda de Stella. «¿Te están siguiendo?» «Creo que sí. Ayer vi el coche de Thomas delante de mi casa. Estuvo sentado allí 2 horas. Deberíamos tener más cuidado». Lizzie empezó a recoger sus papeles. «Déjame llevar estas cosas a mi casa. No es seguro guardarlo en tu casa». «Sí, tienes razón. Y una cosa más». Stella sacó una memoria USB de la caja fuerte. «Aquí tienes copias de todos los documentos y capturas de pantalla de la correspondencia. Guárdalo en un lugar seguro». Lizzie metió la memoria USB en su bolso. «¿Sabes? Sigo pensando... ¿Cómo se las arregló Thomas para ceder tantas propiedades tan rápidamente? Tuvo tiempo para prepararse. Y... Stella tropezó. Y yo fui demasiado confiada. Firmé todo lo que me pidió sin leerlo. No te culpes. Es tu marido. Tenías derecho a confiar en él. Lo hice. Pero ahora las cosas son diferentes». Stella recogió su bolso. «Vamos, te llevo. Saldremos por la puerta de atrás». Salieron con cuidado por la puerta trasera. La lluvia se había intensificado, creando la cobertura perfecta. Una vez en el coche, Stella comprobó su teléfono de nuevo. 2 llamadas perdidas de Victoria. «¿Sabes lo que es gracioso?», dijo mientras se incorporaba a la carretera. «Se están esforzando tanto por averiguar lo que estoy planeando que están delatando sus intenciones. ¿Por qué seguir a alguien si no temes que sepa algo? ¿Qué vas a hacer ahora? Seguiré haciendo el papel de nada, que piensen que solo estoy siendo travieso con los documentos. Mientras tanto...» Agarró con más fuerza el volante. «Mientras tanto, reuniremos pruebas suficientes para pillarles. ¿Y si intentan tirar algo? ¿Destruir documentos, por ejemplo?» «Es demasiado tarde». Stella negó con la cabeza. «Mark tiene copias de todo. Y luego hay algo que no saben». «¿Cómo qué?» «¿Recuerdas a Robert, mi suegro? Una semana antes de morir, me entregó un sobre. Me dijo que lo abriera por si algo iba mal. No le di mucha importancia en ese momento». «¿Por qué no lo abriste antes?» Stella suspiró. «Sabes, esto va a sonar extraño, pero... abrir ese sobre habría significado admitir que algo iba realmente mal, que todas mis sospechas son reales, y yo... todavía intentaba creer en nuestro matrimonio, en Thomas. Incluso cuando mi corazón me decía lo contrario, mi mente encontraba excusas. Estúpido, ¿no?» «Estúpida, no». Lizzie protestó suavemente. «Solo enamorada». «¿Y qué es?» «No lo sé. Sigue sellado, en una caja de seguridad. Pero si Thomas insistió tanto en trasladar a su padre a otro hospital, si estaban esperando a que muriera, quizá haya algo importante ahí dentro». Lizzie silbó. «¿Crees que Robert sospechaba algo?» «Intentó avisarme antes de morir. Quizá dejó alguna prueba». Condujeron hasta la casa de Lizzie. La lluvia casi había cesado, dejando tras de sí un fresco aroma primaveral. «Ten cuidado», dijo. Lizzie dijo al salir del coche. «Y manténme informada». Stella asintió y esperó a que su amiga entrara. Luego condujo lentamente hasta su casa, comprobando cuidadosamente si alguien la había seguido. En casa la esperaba una sorpresa, un enorme ramo de rosas en la puerta. Llevaba una nota. «Cariño, te echo de menos. Hablemos, Thomas». Stella cogió el ramo y lo metió en casa. Las rosas rojas eran sus favoritas. «Me pregunto», pensó, mirando las impecables flores,
¿Las escogió él mismo o se las encargó a Zoe? Tal vez se reían juntos de lo crédula que era. «Sigamos jugando», susurró mientras escribía un mensaje. «Gracias por las flores. Son preciosas. ¿Podemos hablar mañana?» La respuesta llegó al instante. «Por supuesto, cariño. Te recogeré después del trabajo». Stella puso las flores en un jarrón y las contempló durante largo rato. Mañana sería un día difícil. Tendría que sentarse frente a su marido, sonreír, fingir que creía sus mentiras. Y él la miraría a los ojos y fingiría que aún la amaba. «Bueno», se dijo, «al menos ahora conozco las reglas de este juego, y ya no soy la chica ingenua que solía ser». Sacó su teléfono y envió un mensaje a Mark. «He quedado con Thomas mañana. Estaremos en contacto. Ten cuidado», contestó él. «Y recuerda, no firmes nada». Stella miró su reflejo en la ventana. La reunión de mañana con Thomas la asustaba más de lo que quería admitir. ¿Y si él notaba algo en sus ojos? ¿Y si no podía resistirse a revelar sus conocimientos? O tal vez ya se había dado cuenta y le estaba tendiendo una trampa. «No», le dijo a su reflejo. Le dijo a su reflejo. «Soy más fuerte que mi miedo. Me ha mirado a los ojos durante 12 años y me ha mentido. Ahora me toca a mí interpretar el papel». El complejo residencial de lujo Riviera tenía exactamente el aspecto que Stella había esperado, pretencioso y desalmado. Zoe vivía en el piso 15. «Me pregunto de quién es el dinero que paga esta vida de lujo». Comprobó si la grabadora de voz de su teléfono estaba encendida. Mark insistió en que llevara también una pequeña grabadora de voz profesional, escondida en el forro de su bolso. «Es bueno tener un doble seguro», le dijo. Las puertas del ascensor se abrieron. Stella respiró hondo y llamó al timbre del apartamento 1502. «¿Quién es?», llegó la voz familiar. Stella la había oído varias veces en la bodega, pero entonces sonaba completamente distinta, halagadora y enfáticamente cortés. «Es Stella, Stella Blake». Una larga pausa. Zoe estaba en la puerta, una rubia alta de fríos ojos verdes. Llevaba una costosa bata de seda que Stella había visto en una boutique el mes pasado. En aquel momento pensó que 2,000 por una bata era demasiado. ¡Qué sorpresa! Zoe intentó sonreír, pero no le salió bien. «¿Cómo? ¿Conseguiste la dirección? No fue difícil. Trabajas para la empresa de mi marido». «¿Y qué quieres?» «Hablar». Stella hizo una pausa. «¿Sobre el futuro?» Zoe dudó, luego se hizo a un lado, dejándola entrar. El apartamento era aún más lujoso de lo que Stella había esperado. Enormes ventanales panorámicos del suelo al techo ofrecían impresionantes vistas de la ciudad, muebles de diseño, cuadros con marcos dorados, una araña de cristal que parecía costar tanto como su tienda durante un año. Stella reconoció el sofá. Thomas había querido comprar exactamente el mismo el año pasado, pero ella le había convencido de que 20,000 por un sofá era un despilfarro. Y ahora, su mirada se posó en una fotografía de la repisa de la chimenea. Zoe en un yate, con un bañador blanco. Su mano se cerró involuntariamente en un puño. Reconocía el yate. Thomas y ella habían estado de vacaciones en él el verano pasado. «Cálmate», se dijo a sí misma. «No te delates, ahora no». «Vives bien», comentó Stella al entrar en el salón. «El sueldo de encargado de bodega debe de haber subido mucho últimamente». «¿Qué quieres?», preguntó Zoe bruscamente. «Si has venido a montar una escena...» «Oh, no». Stella se sentó en su silla, dejando el bolso en el suelo para que la grabadora apuntara a la otra persona. «He venido a hacer un trato». «¿Sobre qué?» «Sobre el divorcio, sobre la división de bienes, sobre todo». Zoe se tensó. «No veo qué tengo que ver con eso». «¿En serio?». Stella sonrió. «Creo que lo entiendes todo perfectamente, como por qué Thomas insiste tanto en que firme esos papeles». Algo brilló en los ojos de Zoe. ¿Triunfo? Se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino. «¿Puedo ofrecerte algo?» «No, gracias. Estoy conduciendo». Zoe bebió un sorbo y se sentó lentamente en la silla de enfrente. «¿Qué me ofreces?»
Quiero saber en qué me estoy metiendo. ¿Qué estás planeando? ¿Nosotros? Zoe levantó las cejas con fingida sorpresa. Tú y Thomas. Zoe tomó otro sorbo de su vino, sus ojos evaluando. No eres tan simple como él dijo que eras. ¿Dijo muchas cosas de mí? Oh, sí, se rió Zoe de repente. Pobre y miserable Thomas, obligado a vivir con una mujer que solo piensa en su tienda, que no entiende sus ambiciones, sus planes. ¿Y tú, por supuesto, lo entiendes todo? Entiendo que se merece algo mejor. Zoe se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, lleva mucho tiempo planeando esto, incluso antes de conocernos. ¿Planeando qué? Ampliar el negocio, entrar en el mercado internacional, pero necesitaba dinero para hacerlo, y tú y tu parte de la empresa erais un peso alrededor de su cuello. Stella sintió que su corazón empezaba a acelerarse. Tenía que mantener la calma para que Zoe siguiera hablando. ¿Y cómo resolviste este problema? Oh, fue una genialidad. Zoe estaba claramente disfrutando del momento, pero Stella notó que sus dedos golpeaban nerviosamente su vaso. Primero pequeños pasos, documentos de optimización fiscal, reestructuración de la empresa. Ni siquiera has leído lo que estás firmando, ¿verdad? Stella pensó que aquella bravuconada podía esconder miedo, el miedo de una mujer que sabe que está construyendo su felicidad sobre las ruinas de la vida de otra persona. ¿Y entonces? Entonces, Zoe se encogió de hombros. Luego todo sucedió por sí mismo. El viejo cayó enfermo, muy oportunamente, por cierto. Thomas sabía que, tras la muerte de su padre, sería más fácil llevarlo a cabo. Nadie sospecharía de un hijo que se limitaba a cumplir la última voluntad del difunto. ¿Y este testamento es para dejarme sin nada? Bueno, ¿por qué nada? Zoe volvió a llenar su vaso. Te dejarán tu tienda, probablemente, si eres una buena chica y firmas los papeles. ¿Y tú y Thomas? ¿Y nosotros? Ella miró soñadoramente por la ventana. Nos vamos lejos. España, el sol, el mar. ¿Sabes cuánto cuesta una buena bodega en Rioja? Pero merece la pena. ¿Y el dinero para ello? Está casi hecho. Zoe sonrió con suficiencia. La cuenta está abierta. Se han hecho las transferencias. Thomas es muy listo. Nadie se dio cuenta de cómo iba retirando poco a poco los fondos de la empresa. Y ahora que has firmado la renuncia a la herencia... Y los derechos sobre la propiedad. Así es. Veo que ya lo sabes. Es brillante envolverlo todo en un paquete de documentos. Renuncias a la herencia de tu suegro y... ¡Oh, qué sorpresa! Stella se levantó lentamente. Gracias, Zoe. Eso es muy... honesto. ¿Por qué no iba a hacerlo? Se encogió de hombros. Ya está decidido. Te das cuenta de que no tienes elección, ¿verdad? Thomas ha pensado en todo. Hay documentos, firmas, incluso testigos. Firmas falsificadas. Demuéstralo. Zoe sonrió. Ah, y una cosa más. Zoe se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de triunfo. Thomas dijo que si te resistes, tiene trapos sucios sobre tu hermano. ¿Algo sobre impuestos impagados? Stella sintió una fría satisfacción en el pecho. Nunca había tenido un hermano. Era hija única. ¿Y este pinchazo, esta mentira sobre suciedad inexistente? Thomas ni siquiera se molestó en contarle a su amante la verdad sobre la familia de su mujer. Otra prueba de lo falso que era todo en su vida. Pensaré en lo que has dicho, dijo ella, conteniendo a duras penas el temblor de su voz, pero no por miedo o dolor, sino por la anticipación de la victoria. «Piensa rápido», Zoe lanzó tras ella. «No tienes mucho tiempo». En el ascensor, Stella sacó su teléfono y detuvo la grabación. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina. Ira por la forma en que ella y Thomas se habían reído de ella. Dolor al darse cuenta de que todos estos años habían sido una mentira. Y sobre todo, el triunfo de haber sido capaz de soportar esta conversación sin derrumbarse, sin delatarse. «¿Hola, Mark?», dijo al entrar en el coche, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Tengo algo interesante para ti, y parece que tenemos que ponernos en contacto con las autoridades fiscales españolas». «Sí, así es. Me lo han contado todo». El restaurante La Casa era el lugar favorito de Tomás y ella para reunirse.
Ahora, sentada en su mesa habitual junto a la ventana, Stella sintió la amarga ironía de la situación. Thomas le pidió su vino favorito, sonriendo tan encantador como siempre. «Me alegro de que hayas quedado», le dijo, cubriéndole la mano con la suya. «Los últimos días han sido tensos». Stella retiró la mano con suavidad pero con firmeza. «Sí, lo han sido. Por cierto, ¿cómo estás hoy? ¿La has visto últimamente?» Thomas se estremeció ligeramente, pero se recompuso rápidamente. «No sé a qué te refieres». «¿En serio?» Stella sacó su teléfono. «Quizá deberíamos escucharlo juntos». Pulsó el play. La voz de Zoe llenó el espacio entre ellas. «Ha sido brillante. Primero pequeños pasos. Documentos de optimización fiscal, reestructuración de la empresa». La cara de Thomas cambió ante sus ojos. Primero vergüenza, luego sorpresa, y por último, miedo indisimulado. Su mano, que sostenía la copa, tembló, derramando el vino sobre el mantel blanco como la nieve. Stella notó que le latía una vena en la sien, un signo de tensión nerviosa extrema que ella había aprendido bien a lo largo de los años de matrimonio. «¡Apaga eso!», siseó, mirando a las mesas vecinas. Sus dedos aferraron convulsivamente el tallo de su vaso, como buscando apoyo. «Espera, se pone mejor», dijo con calma, aunque su corazón latía como loco. «Sobre todo lo de los planes para la bodega en España. Eso no prueba nada», dijo él apretando los dientes. «Solo las palabras de alguna mujer». «¿Una mujer?», Stella sonrió con amargura. «¿La misma mujer a cuya cuenta en un banco español has transferido casi 1 millón en los últimos 6 meses?» Le puso delante los extractos bancarios. Thomas los hojeó rápidamente, con las manos visiblemente temblorosas. «¿De dónde los has sacado? ¿Acaso importa? Lo que importa es que esto es solo el principio. ¿Quieres ver los resultados del examen de las firmas falsificadas? ¿O quizá copias de los documentos sobre la reinscripción secreta de las acciones?» Todo puede explicarse. Su voz se volvió aduladora. «Cariño, lo has entendido todo mal. Solo intentaba proteger nuestro negocio». «¿De quién, Thomas? ¿De mí?» De repente cambió de táctica, sus ojos oscuros de ira. «No puedes demostrar nada. ¿Crees que tienes alguna posibilidad contra mis abogados?» «Oh, creo que tengo muchas posibilidades». Stella abrió su bolso y sacó otra carpeta. «¿Sabes lo que es esto? Los resultados de la auditoría de la bodega del año pasado. Una lectura muy interesante, especialmente la sección sobre contratos ficticios y retiradas. Te estás tirando un farol. ¿Quieres echarle un vistazo? Ya he enviado copias a la agencia tributaria, y no solo a la nuestra». Thomas se inclinó bruscamente hacia atrás. «¿Qué quieres?» «La verdad, para empezar». «¿La verdad?», se rió amargamente. «Vale, ¿quieres la verdad?» «Sí, pensaba deshacerme de ti. Eras una carga, ¿sabes? Con tus mezquinas ambiciones, con esta miserable tienda». «¿Con mi dinero que usaste para desarrollar la bodega?» Él ignoró sus palabras. «Zoe me entiende. Ella ve el panorama completo. Con ella podemos lograr». «¿Qué? ¿La felicidad construida sobre una mentira? ¿Sobre dinero robado?» «No te atrevas a juzgarme». Golpeó la mesa con el puño, y varios visitantes se giraron en su dirección. «No tienen ni idea». «¿Qué? ¿Tan difícil te resultó fingir ser un marido cariñoso? ¿Cómo planeasteis tú y tu madre dejarme sin un céntimo?» Thomas se quedó helado. «¿Qué? Oh, lo sé todo. Los documentos falsificados, el fondo fiduciario, las transferencias secretas. ¿Sabes qué es interesante? Incluso le mentiste a Zoe sobre mi inexistente hermano». «¡Cállate!», ella lo interrumpió. «Solo escucha. Tengo 2 opciones para ti. Una, presento una denuncia por fraude, con todas las pruebas. ¿Sabes lo que eso significa?» Asintió lentamente. Su rostro se volvió ceniciento. «La segunda opción es que resolvamos todo pacíficamente. Me devuelves mi parte de la empresa, renuncias a reclamar la tienda y la casa, y nos separamos tranquilamente». «¿Y soy? ¿Y soy?» En su interior, Stella se estremeció por lo tranquila que sonaba su voz. De hecho, quería gritar, sacudirlo por los hombros, exigirle una explicación. Consiguió lo que quería, a ti, solo que no tendrás dinero para vivir una vida de lujo en España. «No entiendo por qué reaccionas así».
dijo de pronto Thomas, con voz casi suplicante. Zoe. Ella me entiende. Me ha ayudado a ver nuevas posibilidades. Si supieras cuántas veces me dijo que debíamos hacer esto de forma civilizada, ofrecerte una compensación justa. ¿Y por eso decidiste falsificar mi firma? Stella sintió que la ira le subía al pecho. ¿Es eso lo que llamas un enfoque civilizado? ¿No? ¿Podrías haber planeado dejarme sin nada? ¿Podría haber falsificado mi firma? ¿Podrías haber esperado a que muriera tu propio padre para llevar a cabo tu estafa? Thomas se estremeció como si le hubieran abofeteado. «Tiene hasta mañana». Stella se levantó, recogiendo sus documentos. «Entonces presentaré mi solicitud». «¿Te arrepentirás?», siseó él. «No, Thomas». Ella le miró a los ojos. «Te arrepentirás si intentas amenazarme, porque entonces no me limitaré a presentar una denuncia por fraude. Le contaré a todo el mundo, nuestros clientes, socios, la prensa, qué clase de estafa estabas intentando hacer. Y créeme, tu reputación como hombre de negocios no sobrevivirá a esto». Se dio la vuelta y se marchó. Solo en el coche se permitió respirar. Le temblaban tanto las manos que tardó un rato en meter la llave en el contacto. La adrenalina que la había mantenido en pie durante toda la conversación estaba disminuyendo, dejándola exhausta y asustada. Qué fácil había sido hacer la amenaza, qué difícil era afrontar las consecuencias. El teléfono vibró. Un mensaje de Mark. «¿Cómo ha ido?» «Mejor de lo que esperaba», contestó, intentando no pensar en la mirada de Thomas en los últimos minutos de la conversación. Esa mirada. Nunca antes había visto un odio tan frío y calculado en sus ojos. «Está destrozado. Ahora esperamos a ver qué hace ahora». «Ten cuidado. Un animal acorralado es el más peligroso». Stella miró el restaurante por el retrovisor. Thomas seguía sentado a la mesa, aferrado a un vaso de vino. Su postura parecía relajada, pero ella conocía demasiado bien esa calma fingida. «Lo sé», escribió, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «Pero ahora tengo un arma, y no tengo miedo de usarla». Victoria se encontró con Stella en la puerta de su casa. Su mirada era una mezcla de ira y arrogancia, una expresión que Stella había visto innumerables veces en sus 12 años de matrimonio. «Bueno, ¿estás contenta?», dijo su suegra en lugar de saludarla. «Mi hijo estuvo despierto toda la noche por tu culpa». «¿Por mi culpa?». Stella entró tranquilamente en el salón sin esperar invitación. «O quizá porque se descubrió su estafa». «¿Qué estafa?». Victoria alzó la voz. «Thomas hacía lo correcto. Intentaba proteger el negocio familiar de... ¿De mí?». Stella se sentó en su silla, sacando una carpeta de documentos. ¿De la mujer que invirtió los ahorros de toda su vida en este negocio? ¿Que trabajó codo con su hijo cuando la bodega apenas llegaba a fin de mes? No te atrevas a recordarme aquellos tiempos. Victoria comenzó a pasearse nerviosa por la habitación. Siempre has sido demasiado segura de ti misma. Creías que podías controlar a mi hijo. Nunca intenté controlarle, solo quería ser su esposa. Y te convertiste en un obstáculo. Victoria se giró bruscamente. Podría haber tenido tanto éxito si no fuera por tus constantes dudas, tus limitaciones. ¿Mis limitaciones? Stella sonrió con amargura. ¿Te refieres al hecho de que no le permitiera gastar todo el dinero de la empresa en entretenimiento? ¿Que insistí en que llevara un registro adecuado? Nunca comprendiste la envergadura de sus planes. Oh, ahora los entiendo. Stella abrió la carpeta. Especialmente el plan de transferir la propiedad a un fondo fiduciario. Por cierto, ¿sabías que parte de los fondos de la empresa llevan mucho tiempo transferidos a una cuenta en España? Victoria se quedó helada. ¿Qué? No finjas. Stella le puso delante los extractos bancarios. Ayudaste a organizar todo este plan. Los documentos falsos, las firmas falsas. Es todo mentira. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué insististe en que firmara esos papeles en el funeral? ¿Por qué no me diste tiempo para estudiarlos? Victoria se desplomó en su silla, con la cara perdiendo color. Thomas dijo que estaba todo acordado. ¿Todo acordado con quién? ¿Con Zoe? Al mencionar ese nombre, los ojos de Victoria brillaron. No te atrevas a mencionarlo.
¿Qué? ¿Tu futura nuera? Estela sacó su teléfono. Por cierto, ¿quieres oír lo que tiene que decir sobre vuestros planes juntos? No. Victoria se levantó bruscamente. No voy a escuchar esto. Solo eres una mujer vengativa que no puede aceptar el hecho de que su hijo haya encontrado una pareja mejor. ¿Mejor? Stella levantó la voz por primera vez en la conversación. ¿Una mujer que le ayuda a robar? ¿Que planea huir con él al extranjero con el dinero robado? Son todo calumnias. Thomas nunca... Aquí están los documentos. Stella empezó a dejar los papeles sobre la mesa, sintiendo que el corazón le latía deprisa. Por un momento, pensó que Victoria podría oírla. Firmas falsificadas. Los forenses ya se han hecho. Tenemos todos los extractos de las transferencias bancarias secretas. Contratos falsos, contabilidad por partida doble. Victoria se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en los documentos y los dedos que sujetaban los reposabrazos de la silla se volvieron blancos por la tensión. Unas gotas de sudor aparecieron en su labio superior y se las secó automáticamente con una mano temblorosa. Stella notó que el rabillo de su ojo izquierdo temblaba ligeramente, un tic nervioso que solo se manifestaba en momentos de extrema tensión. ¿Quieres que esto acabe en los tribunales? Stella trató de hablar con seguridad, aunque sus entrañas estaban tensas por la tensión. Cada segundo de silencio le parecía una eternidad. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, y su voz sonó completamente diferente, cansada y vieja. Justicia. No digas tonterías. ¿Qué quieres de verdad? Stella volvió a guardar lentamente los documentos en la carpeta. Quiero que me devuelvan mi parte de la empresa. Quiero que me devuelvan todas las transferencias ilegales. Y quiero que Thomas y tú me dejéis en paz. ¿Y si nos negamos? Entonces, mañana por la mañana, la policía y la agencia tributaria tendrán estos documentos. Y créame, a su hijo no le gustará la cárcel. No te atreverías. Pero la voz de Victoria ya no sonaba confiada. Me atrevo, porque ¿sabes qué? Ya no soy la nuera asustada que solía ser. Tú y tu hijo os encargasteis de eso. Victoria guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana. Luego se volvió lentamente hacia Stella. «Dame hasta mañana», dijo en un tono completamente diferente. «Hablaré con Thomas. Te veo mañana por la noche». Stella se levantó, sintiendo que por su mente corría el pensamiento de que si Victoria accedía, podría ser la clave para desenmascarar por completo todo el plan. Sus instintos maternales la harían presionar a Thomas y, presa del pánico, podría cometer aún más errores. Entonces lo haré a mi manera. Se giró hacia la puerta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Si simplemente me hubieras pedido que me fuera, podría haber aceptado. Pero decidiste destruirme, y ahora lo estás pagando. Victoria no contestó. Seguía de pie junto a la ventana, rodeándose con los brazos, 10 años más vieja de repente. En el coche, Stella sintió que le temblaban las rodillas. La tensión que había estado conteniendo durante toda la conversación por fin se desató. Respiró hondo, tratando de calmarse. Llevaba 12 años entrando en esta casa, intentando agradar, ganarse la aprobación, convertirse en una parte indiscutible de la familia. Stella miró la fachada de la casa. Antes había admirado su arquitectura, había soñado con cenas familiares en el jardín, con sus hijos subiendo y bajando las escaleras. Ahora el edificio le parecía frío y hostil, igual que las personas que vivían en él. Sacó su teléfono. ¿Mark? Sí, acabo de hablar con mi suegra. Parece que se ha estropeado. Su voz temblaba ligeramente, delatando su tensión interior. Sí, ya lo sé. Hay que estar preparado para todo. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en todo este tiempo, siento que la victoria está cerca. Arrancó el motor y condujo de vuelta a casa, dejando atrás la casa que una vez había considerado su segundo hogar. El despacho de Mark estaba lleno del sol de la mañana. Stella estaba sentada en su escritorio, firmando un documento tras otro. Una solicitud de divorcio, una solicitud de devolución de bienes malversados, una solicitud de auditoría financiera de la bodega. «Ya está», dijo, poniendo la última firma. «¿Cuánto tiempo llevará?» «Dadas todas las pruebas que tenemos». Mark empezó a ordenar los documentos. «Sobre todo si no quieren un escándalo público».
No lo harán. Stella estaba segura. Thomas valora demasiado su reputación. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de Lizzie. Pon las noticias. Ahora. Stella abrió la página web de noticias locales. El titular le dio un vuelco al corazón. Escándalo en una famosa bodega. El propietario acusado de fraude financiero. Mark giró la pantalla hacia el abogado. No somos nosotros. ¿Dónde? Hojeó rápidamente el texto. ¡Qué interesante! Parece que alguien lo filtró a la prensa, y a juzgar por los detalles. Jadeó Stella. Ella era la única que conocía los detalles. En ese momento, llamaron a la puerta, y la propia Zoe irrumpió en el despacho. Su aspecto, normalmente inmaculado, estaba alterado, el pelo revuelto, el rímel corrido bajo los ojos. «Todo esto es culpa tuya», gritó al ver a Stella. «Lo has estropeado todo». ¿Ya? Stella la miró con calma. «Parece que no fui yo quien filtró la información a la prensa. ¿Qué otra cosa iba a hacer?» Zoe se hundió en su silla, con la voz quebrada. «Me mintió. Todas esas promesas sobre España, sobre una nueva vida. Y ayer descubrí que había transferido la mayor parte del dinero a mi madre, incluso el dinero destinado a nuestra casa». Stella miró a Mark. Él asintió y encendió la grabadora. «Cuénteme más, señorita Randall», dijo con calma. «¿Cuándo empezó exactamente el señor Blake a transferir dinero a la cuenta de su madre?» «Hace 2 meses». Zoe se secó las lágrimas. Al principio dijo que era temporal, por seguridad, que en cuanto terminara el divorcio, cogeríamos el dinero y nos iríamos. Pero ayer encontré los documentos. Lo había redactado todo de tal manera que yo no tenía derecho a nada. ¿Y por eso decidiste vengarte? Se lo merecía. Volvió a alzar la voz. Me utilizó, me mintió, y también te mintió a ti. Se volvió hacia Stella. ¿Sabes lo que dijo de ti? Que eres fría, que no le entiendes, que eres un estorbo para el negocio. Pero en realidad... Se rió amargamente. En realidad, solo nos estaba utilizando a los dos. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Thomas estaba de pie en el umbral, con el rostro distorsionado por la rabia. «Tú», se lanzó sobre Zoe. «¿Cómo te atreves?» «No te acerques». Mark se interpuso entre ellos. «Esto es un despacho de abogados y aquí se guardan los archivos». Thomas se quedó inmóvil, mirando a su alrededor. Su mirada se posó en los documentos frente a Stella. Ella notó cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrarse al respaldo de la silla, y el músculo de su mejilla se crispó nerviosamente, signos de que apenas estaba conteniendo su rabia. «¿Qué es esto?» «Una petición de divorcio», respondió ella con calma, observando cómo el pánico se deslizaba lentamente a través de la máscara de ira de su rostro. «Y una demanda de devolución de bienes apropiados ilegalmente, y también...» Dio un golpecito con el dedo en la pantalla del teléfono de noticias. «Parece que vamos a tener más atención de la prensa de la que habías planeado. ¿No puedes...?» Su voz se entrecortó, y en ese momento, Stella vio cómo se derrumbaba la confianza en sí mismo que se había forjado con tanto esmero. El hombre que siempre había tenido el control de todo, de repente perdió el control de la situación. «Yo puedo», le interrumpió. «¿Y sabes qué? Ahora tengo un testigo para confirmar todas tus travesuras», señaló a Zoe con la cabeza. Thomas volvió la mirada hacia su amante. «No vas a hacer eso». «Ya lo he hecho». Zoe se puso en pie. «Todos los documentos, todas las grabaciones de las conversaciones, se lo di todo a los periodistas. ¿Y sabes qué? Ni siquiera es venganza, es justicia». Thomas se hundió en su silla, con el rostro ceniciento. «Lo has arruinado todo, los dos». «No, Thomas». Stella negó con la cabeza. «Tú lo has arruinado todo. Con tu avaricia, tus mentiras, tu traición. Acabamos de descubrir la verdad». «¿Y ahora qué?» «¿Ahora?» Mark puso la carpeta delante de él. «Tienes una opción. O resolvemos todo pacíficamente, devuelves la propiedad sustraída, indemnizas por los daños y tomamos caminos separados. O todo acaba en los tribunales». Stella terminó. «Con todos los documentos, registros y testimonios. Tú eliges». Thomas se quedó mirando el expediente durante un largo rato,
y luego volvió su atención a Zoe, que estaba de pie junto a la ventana con los brazos envueltos alrededor de sí misma. «Quiero hablar con mi abogado», dijo por fin, y su voz ya no sonaba confiada. Era la voz de un hombre que intenta aferrarse a la última gota, sabiendo que la caída era inevitable. Se levantó, apenas capaz de mantenerse en pie. Se detuvo ante la puerta, intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su postura era de derrota, los hombros caídos, la mirada en el suelo. El hombre acostumbrado a ganar a toda costa se había encontrado por fin con una fuerza que no podía doblegar. Se detuvo en la salida. «¿Soy? Ni empieces». Ella no se volvió. Se acabó lo nuestro. Cuando la puerta se cerró tras él, el despacho quedó en silencio. Estela miró a Zoe, sintiendo una extraña mezcla de lástima y satisfacción. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. «Me voy». Zoe se secó los ojos, con voz temblorosa. «A cualquier sitio menos aquí. Lo peor no es que me haya engañado. Lo peor es que me permití convertirme en esta mujer, una mujer que está dispuesta a arruinar la vida de otra persona para su propio beneficio». Se volvió hacia Estela y sus ojos mostraron un sincero remordimiento. «Lo siento. No por enamorarme de tu marido, eso ocurre, sino por aceptar participar en este juego sucio. Me cegó la promesa de una vida hermosa y ni siquiera pensé que estaba destruyendo el destino de alguien». Estela asintió, sintiendo una extraña mezcla de simpatía y alivio. Zoe se marchó, dejando tras de sí el olor de un perfume caro y la sensación de cerrar un capítulo. Estela se volvió hacia Mark. «¿Crees que aceptará un acuerdo?» «¿Después del escándalo de hoy? Por supuesto que sí. Es solo cuestión de condiciones». Un año después, Stella estaba en el escaparate de su renovada tienda, observando cómo los últimos clientes abandonaban el desfile de su nueva colección. El sol del atardecer se reflejaba en el cristal del escaparate, donde lucía el cartel Boutique de Stella, colección de primavera 2025. «Un éxito impresionante», se le acercó Lizzie con una copa de champán. ¿Quién iba a pensar hace un año que saldría así? Estela sonrió al recordar los acontecimientos del último año. Tras un sonado divorcio, había invertido todo el dinero recibido en desarrollar su negocio. Ahora tenía una cadena de 3 boutiques y su propia línea de ropa. «¿Has visto las últimas noticias sobre la bodega?», preguntó Lizzie. «Intento no seguirlas», respondió. Estela respondió, pero lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Tras un escándalo de fraude financiero, la reputación de la bodega quedó arruinada. Thomas intentó salvar el negocio, pero los clientes le dieron la espalda. Lo último que ella supo es que trabajaba como gerente en una pequeña bodega en algún lugar del sur del país. ¿Y Zoe? Se fue a España, pero no como había planeado. Estela dio un sorbo a su champán. Está trabajando de camarera en un restaurante de la costa. Al menos eso dicen. Se acercó a su escritorio, donde había una sencilla fotografía enmarcada de ella y el padre de Thomas, Robert, tomada unas semanas antes de morir. ¿Sabes qué había en el sobre que me dejó?, dijo de repente. ¿El que no has abierto en tanto tiempo? Sí, contenía documentos sobre las cuentas secretas de Thomas y una carta. Robert lo sabía todo, lo del fraude, lo de Zoe, lo de los planes de su hijo. Intentó detenerlo, pero no tuvo tiempo. Por eso me dejó las pruebas a mí. ¿Por eso tenían tanta prisa con los documentos después de su muerte? Exactamente. Temían que encontrara este sobre antes que yo. Estela pasó el dedo por el marco. ¿Sabes qué es lo más triste? Robert escribió que amaba a su hijo, pero que no podía perdonarle su deshonestidad. Murió decepcionado de su propio hijo. Se apartó de la mesa y miró su tienda. Espaciosa, luminosa, llena de vida. Un lugar donde se sentía verdaderamente feliz. Sonó el teléfono, un recordatorio de la reunión de mañana con los inversores. Ahora Estela estaba a cargo de todas las negociaciones, de tomar todas las decisiones. Y estaba bien. A veces me despierto por la noche, dijo en voz baja, y pienso en cómo ha cambiado todo. Cuánto me dolió perder a la persona en la que confiaba, lo aterrador que fue empezar de nuevo. Pero, ¿sabes qué me ayudó a mantenerme fuerte? ¿Qué? Todos vosotros. Tú, que venías todas las noches con pizza y vino cuando no podía dormir. Mark,
que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí misma, mis clientes, que se quedaron conmigo a pesar de todos los cotilleos. Stella cogió la mano de su amiga. ¿Recuerdas aquel día en que quise dejarlo todo e irme de la ciudad? Claro que sí. Me pasé 3 horas convenciéndote de que huir no era la solución. Y tenías razón. Cada vez que quería rendirme, me recordabas por qué estaba luchando. Sí, sonrió Stella. ¿Sabes lo que he aprendido? A veces las peores cosas de nuestras vidas allanan el camino para los mejores cambios. Thomas intentó romperme, pero en lugar de eso me hizo más fuerte. Se acercaron a la ventana. Afuera ya estaba oscuro y la ciudad encendía sus luces nocturnas. En algún lugar de esa ciudad, Thomas probablemente también estaba mirando esas luces, recordando su vida pasada. De las oportunidades perdidas, las relaciones destruidas, el precio de la codicia. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Lizzie. Stella se lo pensó. Del tiempo perdido, sí. Del dolor que tuve que pasar, tal vez. Pero el hecho de que todo acabara así? No, ni siquiera un poco. Levantó su copa. ¿Por un nuevo comienzo? Por los nuevos comienzos. Lizzie respondió. Y por la fuerza que nace del dolor. ¿Sabes lo que he aprendido este año? Stella miró la ciudad al atardecer. La felicidad no consiste en tener todo lo que quieres. Consiste en apreciar lo que tienes y no tener miedo de seguir adelante. Hace un año, pensaba que mi vida se había acabado sin Thomas, y ahora me doy cuenta de que acaba de empezar. ¿Y cuáles son tus planes para esta nueva vida? Lizzie sonrió. Oh, hay muchos. A Stella le brillaron los ojos. Quiero abrir una escuela de diseño para niñas de familias desfavorecidas. Quiero que sepan que siempre hay un camino hacia una vida mejor, incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra. ¿Sabes qué? Lizzie abrazó a su amiga. Estoy orgullosa de ti. No solo has sobrevivido, has prosperado. Stella sonrió y miró su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba era diferente, más fuerte, más sabia, más libre. Tal vez esa sea la verdadera felicidad, no depender del amor o la aprobación de los demás, sino simplemente ser uno mismo y ayudar a los demás a encontrar su propio camino. Es hora de cerrar la tienda, dijo. Apagó las luces y cerró la puerta. La ciudad nocturna se desplegó ante ella, llena de posibilidades, esperanzas y nuevos comienzos. Antes pensaba que su vida había terminado con su matrimonio. Ahora se daba cuenta de que acababa de empezar. Y en algún lugar lejano, en la pequeña oficina de una bodega de provincias, Thomas leía una y otra vez las noticias del éxito de su exmujer. Su vida se había convertido en una miserable sombra de su antiguo lujo, un cubículo estrecho en lugar de una oficina espaciosa, un traje barato en lugar de ropa de marca. Lo peor era que ahora que todos sus planes se habían venido abajo, por fin se había dado cuenta de que había perdido mucho más que dinero o negocios. Había perdido a la mujer que había sido su apoyo, su inspiración, la mujer que podría haber hecho de él un hombre mejor si se lo hubiera permitido.